¿Sabéis cómo funciona un implante coclear? ¿Cuáles son los últimos avances tecnológicos relacionados con las enfermedades del oído? Hoy nos trasladamos a Medel, España, para conocer lo último sobre este tema. Hola, Julio. Hola. Bueno, cuéntanos, por favor, de dónde nace la idea de crear una empresa como Medel. Bueno, esta historia viene ya de los años 70. En realidad, crear implantes cocleares son historias que vienen ya desde más antiguo, ¿no? El primer implante se hizo allá por el 57 en Francia, un grupo francés, Toujours Noyeres, pero en aquel entonces la tecnología no permitía que los implantes pudieran funcionar. O sea, se demostró que podían percibir cierto tipo de sonidos, pero no podían distinguir la voz, ¿no? Ya a partir de los años 70 la tecnología avanza y permite pensar que se pueda construir algo que permita devolver la audición a los sordos profundos, ¿no? Y concretamente en el 75 el profesor Burian de la Universidad de Viena, del Hospital Universitario de Viena, contactó con Erwin Hoffmeier, que era catedrático de física en la Universidad también de Viena, para que le desarrollase algo como un implante coclear que pudiese devolver la sensación auditiva a un sordo. Y él dijo, bueno, pues tardaría aproximadamente unos 3 meses en hacerlo, pero que querría incorporar a un investigador nuevo en el proyecto. Lo que se inició como un proyecto de 3 meses se convirtió en el proyecto de toda una vida, ¿no? El investigador que se puso a trabajar en este proyecto para hacer su tesis doctoral fue Ingeborg Hoffmeier, que es nuestra actual presidenta. Y en aquel entonces iniciaron todo el desarrollo de lo que eran los implantes cocleares. Allá por 1977, el 14 de diciembre, para ser más exactos, implantaron el primer implante coclear multicanal intracoclear que se implantaba en un adulto. Y con eso pudieron determinar que esos pacientes podían tener no solo la percepción de los ruidos de fondo o sonidos de fondo, sino también una discriminación de la palabra en entornos abiertos, y empezaron a demostrar que eso era posible. Y entonces los Hoffmeier pues siguieron su grupo de investigación, con sus altos y bajos, pudieron ponerse en contacto con otros grupos de investigación en el mundo, con otras compañías como 3M en su momento. Se trasladaron a Stanford a seguir sus investigaciones en los años 80. Y finalmente decidieron dar el paso en solitario, en lugar de depender de una multinacional o de unos inversores que les indicaran que podían o no desarrollar ellos en función de la rentabilidad económica a corto plazo. Ellos decidieron seguir su trabajo de investigación, reinvertir en la empresa los resultados que pudieran obtener, y fundaron Medel en el 1986, empleando los primeros empleados externos, precisamente ahora hace 25 años, en 1990, ¿no? Y siguen siendo empleados de la compañía a día de hoy. Y Julio, cuéntame qué tipo de pérdidas auditivas existen y a quién debemos acudir si creemos que tenemos alguna pérdida de este tipo. Bueno, en realidad pérdidas auditivas hay tantas como personas puedan padecer las pérdidas auditivas, pero se catalogan o se determinan en medicina en función de dos posibles condiciones. Una, que sea una pérdida neurosensorial, u otra, que es una pérdida conductiva. O sea, si es neurosensorial es porque tenemos un problema que afecta la transmisión a lo largo de la vía nerviosa, ¿no? del sonido al cerebro, porque al final quien escucha es el cerebro, quien oye es el cerebro, no es el oído en sí. El cerebro es el que tiene que recibe el impulso, ¿no? Que recibir la información e interpretarla. Por lo tanto, el oído simplemente es un órgano efector, es como un micrófono, ¿no? que captaría el sonido, y el cerebro sería pues el procesador en sí, que le da sentido a ese sonido. Las pérdidas conductivas se producen cuando la transmisión del sonido no llega
a la cóclea por algún motivo. Hay algo que interrumpe esa transmisión del sonido. Por ejemplo, pues podamos tener un tímpano esclerótico, podamos tener la cadena osicular que transmite la vibración entre el tímpano y la cóclea, pues que pueda estar más enquilosada por crecimiento de hueso, una autoesclerosis o algo parecido. El problema neurosensorial es a partir de la cóclea hacia el cerebro. Puede ser coclear o puede ser retrococlear. Si es coclear, pues en la cóclea hay una serie de células ciliadas, que la cóclea está llena a su vez de líquido, es como un caracol relleno de líquido. Esas células ciliadas transmiten un mensaje al nervio que está inervando esas células ciliadas, a las neuronas de ese nervio, el nervio auditivo, estimulándolas y envían ese mensaje al cerebro a través del nervio auditivo, que lo interpreta como sonido. Ahora bien, en ocasiones en las sorderas neurosensoriales, por un motivo u otro, esas células ciliadas no existen, están ausentes o están dañadas o se han muerto por algún motivo patológico o tóxico o lo que sea. Y entonces el sonido no se puede transmitir al nervio. Eso es lo que tratamos de resolver con los implantes cocleares. En ese caso lo que hacemos es que se introduce una serie de electrodos, una guía de electrodos con microcontactos electrónicos, de forma que cada uno de esos contactos estimula una región diferente del nervio coclear, enviando la información en esa región coclear, la información del sonido que esa región coclear es responsable de detectar en la audición normal. Esa información llega al cerebro a través del nervio auditivo y por lo tanto lo interpreta como sonido y lo interpreta con la información que le llegaría aproximadamente, en una audición normal. No todos los pacientes son susceptibles de recibir un implante auditivo. Muchos de ellos, la mayoría, resuelven mucho mejor su sordera o su hipoacusia con un audífono. En otros casos, cuando el audífono ya no es útil o no da suficiente ganancia o nos molesta por algún motivo en especial, es cuando entran a jugar los implantes auditivos, que ya son soluciones médico-quirúrgicas. Y en este caso, pues disponemos, como estábamos hablando, para sorderas de conducción, pues un implante que se llama Bone Bridge, que sería un implante transcutáneo. Quiere decir que no atraviesa la piel es intacta, ¿vale? Y este implante nos permitiría resolver las sorderas conductivas en aquellos pacientes pues, que no se puedan resolver de otra forma, mediante cirugía, o incluso que necesiten ganancia hasta unos 45 decibelios de pérdida de conducción, o sea, con un componente neurosensorial de hasta 45 decibelios. Esos serían casos mixtos, o sea, sorderas conductivas y mixtas. Cuando ya tenemos una sordera neurosensorial donde un audífono no se adapta bien, o tenemos molestias o excesiva producción de cera, o tenemos eczemas en el conducto auditivo que no nos permiten hacer uso del audífono, entra a jugar otro dispositivo que se llaman implantes de oído medio. Ahí pues hemos desarrollado SoundBridge, continuamos desarrollando SoundBridge. Es un producto que permite también resolver ese tipo de patologías y hasta algunas sorderas mixtas hasta 65 decibelios de pérdida auditiva y sorderas neurosensoriales por encima de eso. Una ganancia importante. Pero hay evoluciones del implante coclear. Hay sorderas que son muy difíciles de adaptar con un audífono, casi imposibles, porque son pacientes que tienen restos auditivos en frecuencias graves hasta 1000 hercios, pero no tienen restos auditivos por encima de eso. Nos permite hacer una combinación de lo que sería un audífono y un implante coclear en un mismo oído, lo que llamamos estimulación eléctrico-acústica. Y cuando ya tratamos de sorderas retrococleares, que eso no explicaba lo que es cuando la sordera la tienes desde la cóclea hacia adentro, o sea, no tienes existencia de nervio auditivo o tienes otra serie de problemas, ¿no? Cuando la vía auditiva es más o menos normal a partir de los núcleos cocleares en el tronco cerebral, sí se puede utilizar otro implante adicional
que es el implante de tronco cerebral que devuelve la sensación auditiva, ¿no?, a los pacientes, aunque la discriminación es algo peor que con el implante coclear, la discriminación verbal, la discriminación de la palabra. Sí recuperan la sensación auditiva y ritmo, prosodia, algunas palabras pueden distinguir también, el entorno sonoro también lo pueden distinguir, porque en ese implante lo que se hace es enviar la información directamente al cerebro, no a través del nervio, sino a través del tronco cerebral, en los núcleos cocleares, se insertan una serie de electrodos que permitirían que el cerebro pudiese recibir la información. Es lo más avanzado que existe ahora mismo también. Julio, ¿cómo escucha por primera vez una persona implantada? Bueno, es complejo explicar eso, porque quien escucha es su cerebro y depende, por lo tanto, de la experiencia auditiva que tenga esa persona. Si la sordera o la hipoacusia es de corta evolución, o sea, supongamos que tenemos un accidente, Dios no lo quiera, y tengamos se nos provoque una sordera profunda en este momento y tengamos que utilizar un implante coclear, muy probablemente podríamos escuchar, la gente lo describe como que escucha prácticamente igual que antes de quedarse sordo. Salvo después, pues eso, tienes un periodo de adaptación de un tiempo, unas semanas o algo así mientras se programa y demás, pero puedes escuchar bastante, con mucha naturalidad. Si tienes una sordera de evolución muy larga, lo que necesitas es aprender a escuchar y eso ya requiere una rehabilitación, requiere trabajo e implicación por parte del paciente y de la sociedad también. Julio, siempre escuchamos que la hipoacusia va relacionada con el tema de la edad. ¿Un implante hasta qué punto puede ayudar a personas que padecen este tipo de trastornos? Hombre, a medida que cumplimos años, nuestros sentidos también se van deteriorando, si es a lo que te refieres. Se llama presbiacusia. Y en ocasiones las personas de cierta edad se encuentran con el problema que el audífono ya no les resulta suficiente para amplificar el sonido al nivel que ellos perciben algún sonido, ¿no?, a su sordera. Y en ese caso los implantes cocleares podrían resolver esa situación, permitiéndoles escuchar como cualquier otro implantado más. De hecho, la persona implantada con mayor edad, que yo recuerde, es una japonesa, tiene 98 años. O sea, que funciona también, independientemente, no hay que perder la esperanza. Independientemente de la edad. Si la tecnología avanza con el tiempo, ¿nos podemos adaptar a ella fácilmente? Sí, bueno, la tecnología avanza, parece muy rápidamente en la sociedad. En dispositivos médicos lleva mucho más tiempo por la regulación, pero siempre se pueden adaptar a los nuevos desarrollos los pacientes que estén implantados. Por ejemplo, en nuestro caso, todos los implantes cocleares multicanales, los últimos 25 años, todos los pacientes pueden hacer uso en cierta medida de las nuevas tecnologías con los nuevos procesadores. Los nuevos procesadores, en nuestro caso, hablan tanto con los implantes de tecnología anterior como con las últimas tecnologías que podemos poner a disposición de los pacientes, e incluso a los antiguos les ofrecen nuevos beneficios. Muy bien, o sea que digamos que utilizáis un dispositivo universal para que se pueda adaptar a la tecnología futura y también pasada. Así es bastante adaptable. Sí. Cada vez existen más jóvenes con problemas de audición. ¿Qué consejos nos das para que cuidemos mejor nuestra salud auditiva? Vivimos una sociedad en la que el ruido está omnipresente y ruidos muy intensos. Entonces, una de las cosas que podemos fácilmente hacer todos es evitar una exposición a ruidos muy intensos, evitar la exposición por ejemplo, en las discotecas a grandes volúmenes. Eso nos puede perjudicar bastante. Los auriculares de inserción y estas cosas, que normalmente también los ponemos a volúmenes muy altos, eso nos puede perjudicar a unas personas más que a otras, porque depende también de su base genética. Unas personas sufrirán más, sus oídos sufrirán más que en otros casos. Otro aspecto con el que hay que tener cuidado es con los auriculares, los cascos, vulgarmente hablando, que hay que tener cuidado con el volumen a los que los utilizamos para no dañar nuestros oídos, sobre todo aquellas personas que ya tienen problemas adicionales.
y simplemente pues hay otra serie de sustancias ototóxicas que pueden producirnos una patología auditiva, como pueda ser la quinina o algunos antibióticos o incluso la cafeína en algunos casos. Si yo tuviera algún problema auditivo, lo que haría sería consultar con mi otorrino, con mi médico y seguir sus recomendaciones. Muy bien, Julio, pues muchísimas gracias y ha sido todo un placer poder contar contigo. Muchas gracias a vosotros, un placer. Hola, Marta. Hola. Una vez que el paciente es implantado, ¿cuál es el siguiente paso? Pues el siguiente paso sería activar el procesador. Se ha puesto ya mediante la cirugía la parte interna y hay que activar el procesador externo. Para activar el procesador externo hay que hacer una serie de ajustes para que el paciente tenga la información del sonido a través del tono, de la intensidad y del tiempo. Entonces pasamos un rato con cada paciente para ver cuáles son los valores mejores de estos ajustes y que el paciente pueda empezar a oír a través de la activación. Y empezar a oír significa que pueda oír los sonidos débiles como débiles y los sonidos fuertes como fuertes. ¿Qué tipo de rehabilitación necesita el paciente? Pues el paciente necesita siempre rehabilitación porque lo que conseguimos con la programación y el ajuste del procesador externo es que el paciente oiga, pero para que el paciente consiga entender requiere un soporte logopédico, un trabajo que, bueno, en el caso de los niños puede ser a través del juego y en el que el paciente sea capaz de entender esos sonidos que está oyendo a través del implante coclear. Entonces va a ser muy importante ese proceso, tanto en adultos como en niños, pero especialmente en los niños, porque además los niños, como normalmente son niños que no han oído nunca, no han oído antes del implante coclear, además van a tener que desarrollar el lenguaje a través del implante. Marta, seguro que tienes algún caso representativo que realmente te ha marcado. Pues a mí siempre me llegan mucho las reacciones que tienen los niños, porque los niños siempre son tan naturales y tan espontáneos que ante una situación de sorpresa como es empezar a escuchar, las reacciones que tienen son muy variadas. Hay niños que se quedan muy quietos, niños que de repente empiezan a llorar también, o que empiezan a reír, o que miran a su madre, o que se dan cuenta de que tú estás realizando algo que está haciendo que ellos oigan. No sé, son reacciones, son sobre todo caras muy expresivas y donde están transmitiendo muchas cosas. Y también tengo presente los casos de hipoacusias en adultos, cómo van evolucionando a medida que van no solo escuchando, sino entendiendo cada vez mejor. Te van preguntando por cosas que van queriendo conseguir. Por ejemplo, preguntan, bueno, y si salgo con amigas, ¿cómo puedo hacer para entender mejor si hay ruido de fondo? O si me voy, por ejemplo, de excursión, ¿cómo? Y van, digamos, a lo mejor haciendo cosas que antes no hacían o que no se atrevían a hacer, por esa característica, por la hipoacusia, y van, digamos que teniendo, incluso ampliando la vida social y incluso muchos consiguen acceder al mundo laboral. Bueno, Marta, cuéntanos, ¿dónde estamos? ¡Qué paz! Pues hay mucha paz porque esta cabina tiene que estar completamente en silencio, porque es donde se hacen las evaluaciones de los pacientes, tanto antes del implante como después del implante, para ver cómo escuchan. Uh-huh. Entonces tiene que estar completamente en silencio para que el único sonido que llegue es el del equipo que está afuera y saber así, con la respuesta del paciente, qué es lo que realmente está escuchando y lo que está entendiendo también. Qué pasada, la verdad es que este sitio invita a hablar muy, muy, muy bajito.